Bueno, Estados Unidos no quiere negociar. Estados Unidos quiere imponer. El vicepresidente Vance salió diciendo que los iraníes no aceptaron nuestras condiciones. Así de simple. Está hablando de las condiciones estadounidenses, no de una negociación. Una negociación es un espacio donde las partes buscan puntos en común, llegan a ciertos acuerdos y avanzan desde ahí. A los estadounidenses les llevó más de 13 años negociar un acuerdo nuclear con Irán. Donald Trump lo quiere en 2 reuniones. Es imposible. Hay demasiados detalles. A menos que sea tan terco como para decir cero enriquecimiento y punto. Los iraníes dijeron que no. Muy sencillo. A esa exigencia y solo a esas condiciones, los iraníes dijeron que no. Los iraníes están proponiendo otras condiciones. ¿De qué tienes miedo? Así que para darte la seguridad que estás buscando, quiero todo el uranio enriquecido que tengas en tu propio país, en la Isabri y Empírica. No va a pasar. No confiamos en ti. Por eso se hacen los acuerdos, porque hay 2 partes que son enemigas y no confían la una en la otra. Así que se llega a un acuerdo en el que hay otras personas, otros países, que pueden supervisarlo y asegurarse de que funcione bien. Pero Donald Trump no quiere eso. Y así se convierte en un círculo vicioso, porque la distancia entre las partes es demasiado grande. Donald Trump no quiere negociar, quiere imponer. Por eso, hoy ha dicho esa frase, no voy a enviar a Kushner ni a Witko. Y punto. Es una decisión de una sola persona. No es alguien dispuesto a negociar, porque solo quiere oír una frase, enriquecimiento cero. Pero no la va a oír, porque también es una cuestión de orgullo en Irán. No solo de su derecho legal, sino también de orgullo. No ganaste para que nosotros nos sometamos a tu dictadura. Me gustaría pasar a tu artículo reciente, el que publicaste en tu página. Para quienes nos están viendo, dejaré el enlace al artículo en la descripción. En el texto escribes, Estados Unidos sostiene que el alto el fuego sigue vigente, mientras insiste al mismo tiempo en que Israel conserva el derecho a defenderse de Hezbollah. Esta formulación le da a Israel margen de maniobra operativa. Permite a Washington afirmar que la diplomacia está funcionando, aunque la actividad militar continúe casi a diario. Elijah, ¿podrías ampliar un poco sobre esto y ayudarnos a entender qué papel desempeña Hezbollah, un grupo de resistencia libanés, en la guerra entre Estados Unidos e Irán? Esa es una muy buena pregunta, pero no es fácil de responder rápidamente, así que perdonadme si me tomo un poco de tiempo. Desde el principio, Hezbollah lanzó 6 cohetes contra Israel en 15 meses, mientras que Israel violó el alto el fuego, según las fuerzas de Naciones Unidas llamadas FINUL, 10.000 veces, y según el gobierno libanés, 15.000 veces. No vamos a entrar en cuál de los dos tiene razón. Quedémonos con la cifra más conservadora. Así que Israel violó el alto el fuego 10.000 veces y mató a algo menos de 500, entre 450 y 500 libaneses. Hezbollah no respondió. Solo respondió el último día, cuando empezó la guerra contra Irán. Y aquí voy a contar algo que la gente no ha oído antes. En junio de 2025, Irán le dijo a Hezbollah, si queréis uniros a la guerra, adelante, porque puedo apoyaros. Así impondréis una nueva regla de enfrentamiento y detendréis la violación israelí del alto el fuego, ya que Israel lo estaba incumpliendo y Hezbollah no. Hezbollah respondió en junio, no estoy preparado. E Irán dijo, de acuerdo, lo respeto. Esta vez, Hezbollah dijo, quiero participar. Así que, para quienes ponen en duda lo que digo, podemos mirar los hechos. La intervención de Hezbollah en esta guerra no fue ni beneficiosa ni perjudicial para Irán. Ese frente entre Hezbollah e Israel no desvió la atención de Estados Unidos ni de Irán contra Irán. Así que Israel y Estados Unidos continuaron la guerra con la misma intensidad, sin importar lo que hiciera Hezbollah en las fronteras con los israelíes. Para Hezbollah,
La situación durante esos 15 meses era intolerable, y era importante imponer a los israelíes un alto el fuego que ellos no respetaron. Por eso, el gobierno libanés, durante esos 15 meses, pensó que Hezbollah se había debilitado demasiado como para seguir la lucha contra Israel. En consecuencia, ordenaron a Hezbollah retirarse al sur del río Litani, de acuerdo con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resolución que Hezbollah cumplió y se retiró, entregando todas las armas al ejército libanés, que fue obligado por los estadounidenses a destruirlas. Así que los estadounidenses no querían que el ejército libanés tuviera esas armas, porque representaban un peligro para Israel. Porque los estadounidenses quieren que el ejército libanés siga siendo débil frente a Israel, pero lo bastante fuerte como para una guerra civil en el Líbano. Y no son palabras mías, son palabras del enviado especial de Estados Unidos, Thomas Barak, que dijo: no queremos armar al ejército libanés para que luche contra Israel, sino para que luche contra Hezbollah. Así que lo que quieren es que el ejército libanés apunte las armas contra Hezbollah. Y Hezbollah respondió: de acuerdo, no voy a entrar en una lucha interna ni en una guerra civil. El gobierno libanés declaró ilegal la rama militar de Hezbollah, y Hezbollah no reaccionó. ¿Y qué pasó después? Israel dijo: voy a entrar en Líbano. El presidente libanés ordenó al ejército retirarse de todo el sur del país, hasta el sur del río Litani, es decir, hasta el límite sur del Litani, que está al norte del propio río. Abandonaron así una zona completamente desmilitarizada, sin presencia de Hezbollah, libre para que los israelíes la ocuparan. Hezbollah reaccionó de inmediato y envió hombres para enfrentarse a los israelíes, para que no pensaran que podían entrar como si nada, sin encontrar resistencia. Y aquí es donde empezó Hezbollah, y no va a detenerse, aunque la guerra con Irán termine, aunque Irán llegara a un acuerdo que Irán insiste en no firmar si no incluye la paz en todo Oriente Medio. Pero Hezbollah no se detendrá si Israel sigue violando el alto el fuego. Y sí, Israel sigue violándolo. Hoy realizaron 5 ataques aéreos en distintas zonas. Ayer, en las mismas áreas, más allá del río Litani, más allá de la línea amarilla que trazó Benjamín Netanyahu, que abarca 61 aldeas en el sur del Líbano que Israel no ocupó, pero advirtió que cualquiera que entre en esas aldeas será atacado. Así que el alto el fuego que Donald Trump consiguió arrancar a Israel en relación con el sur del Líbano, en realidad, existe solo sobre el papel, porque los israelíes dicen: no vamos a disparar contra el gobierno libanés. Pero el gobierno libanés nunca ha estado en guerra con Israel. Sin embargo, dicen que van a atacar solo a Hezbollah y también a cualquier habitante del sur del Líbano que regrese a su casa. Entonces, ¿dónde está el alto el fuego? No hay alto el fuego. Así que el acuerdo fue solo una farsa. Y me recuerda, porque tengo edad suficiente, y cubrí aquella guerra, la invasión de Israel al Líbano en 1982, cuando Ronald Reagan recibió al presidente libanés a finales de ese año, y luego 2 veces más en 1983, solo para hablar de la firma de un acuerdo de paz con Israel, pero no de la ocupación israelí del Líbano, que duró 18 años, desde 1982 hasta el año 2000. Hoy Israel sigue ocupando parte del Líbano y no se retirará, haya acuerdo o no lo haya. Pero los israelíes nos enseñaron que cuando toman una tierra, no la sueltan. La única excepción fue en el año 2000, cuando Ehud Barak era primer ministro. En aquel momento fue duramente criticado por Benjamín Netanyahu, que no era primer ministro entonces, pero ahora sí lo es, y no va a soltar nada. Al contrario, también está tomando parte del mar libanés, donde hay zonas con petróleo y gas. Así que aquí estamos, en lo que Donald Trump llamó un alto el fuego.
Líbano es, por supuesto, un punto central en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Y recientemente Donald Trump amplió el alto el fuego con Líbano durante 3 semanas más, excluyendo a Hezbollah. Así que, basándonos en lo que estamos viendo, en la práctica, Israel tiene el permiso de Washington para seguir atacando a Hezbollah en el sur del Líbano con total impunidad, matando a civiles, matando a mujeres y a niños. Hay varios videos que muestran las masacres que se están cometiendo en el sur del país. ¿Cómo justifica el gobierno libanés la muerte de civiles libaneses en esas zonas? ¿Y cómo puede seguir negociando de forma efectiva con Israel mientras Israel lleva a cabo esas masacres contra pueblos, destruyendo prácticamente aldeas enteras? No te rías. Esto es la realidad. Al ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Rahi, le preguntaron, ¿cómo vais a negociar con los israelíes sin tener poder de presión? Estas son sus palabras. Dijo, normalmente se tiene poder militar o económico. Nosotros no tenemos ninguno de los dos. Lo que tenemos es que somos amigos de los estadounidenses. Vamos, lloramos un poco, y entonces ellos nos cuidan y nos ayudan contra Israel. No son mis palabras, puedes buscarlo fácilmente en Internet. Y luego, su jefe, el líder de las fuerzas libanesas, Samir Geagea, que es de derechas, recibió la misma pregunta. Le preguntaron, ¿con qué os vais a encontrar cuando los israelíes os digan qué estáis ofreciendo? ¿Cuál es su margen de maniobra? Lo pensó un momento y dijo, Francia nos quiere. Ese es el instrumento de negociación del gobierno libanés. Es para reírse, pero en realidad es algo muy serio cuando un gobierno sabe que no tiene más fuerza que la resistencia local. Y aún así dice, no quiero que luchéis contra Israel, pero yo tampoco voy a luchar contra Israel. Y al mismo tiempo le dice a Irán, no quiero que negociéis en mi nombre, voy a negociar yo, pero lo único que puedo hacer es llorarle a los estadounidenses y luego decir, Francia nos quiere. Pues bien, esas son las herramientas del gobierno libanés. Bueno, afortunadamente, los países árabes frenaron el entusiasmo del presidente, que representa a una parte muy pequeña de la población, porque fue elegido y porque contó con el apoyo de Estados Unidos y de Arabia Saudí. Luego los saudíes, especialmente junto con Turquía, le pidieron que se detuviera. No puedes ir a darle la mano a Benjamín Netanyahu y hablar de paz con alguien buscado por crímenes de guerra cuando está ocupando tu país y no tienes forma de que se retire. Porque, en realidad, a los estadounidenses les gusta Israel por encima de todos los demás en Oriente Medio, incluidos los países árabes y del Golfo, que pagaron $3 billones a Donald Trump cuando llegó al poder. Y ni siquiera los consultó cuando fue a la guerra contra Irán, y tampoco los defendió. Tuvieron que pagar ellos mismos el sistema de misiles de interceptación. Tienen que pagar los daños, y estamos hablando de daños de decenas de miles de millones de dólares. Solo en Qatar, un único emplazamiento que costó 26.000 millones sufrió daños por valor de 20.000 millones. Así que hablamos de Kuwait, Bahrein, los Emiratos, Qatar, Arabia Saudí y Egipto. Todos esos países, e Irak también. Todos ellos han salido perjudicados porque Donald Trump ni se molestó en consultarlos. Ahora va a preferir a Líbano, quizá porque saben llorar, o porque a los franceses les encantan, cuando el embajador israelí en Washington, que está negociando con el embajador libanés, dijo claramente que Francia no tiene ningún papel en esta negociación. No queremos a Francia. Así que el margen de maniobra del gobierno libanés es nulo. Y estamos hablando del gobierno libanés cuando el enviado presidencial estadounidense, Thomas Barak, dijo, este es un estado fallido, esto no es un estado. Esas son sus palabras, no las mías. Así que esta es la situación a la que nos enfrentamos. Y Benjamin Netanyahu dice, tengo el permiso, tengo la libertad y el derecho de defenderme y de seguir golpeando a Hezbollah.
Bueno, en realidad, ya tenía esa libertad en noviembre de 2024, cuando la guerra se detuvo, y debía cumplirse la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y cuando Thomas Barak fue a ver a Benjamin Netanyahu, volvió al Líbano y dijo, bueno, en realidad, Netanyahu ya no cree en las fronteras, ni en ninguna resolución del Consejo de Seguridad, y que la 1701 ya es cosa del pasado. Así que, cuando él no cree en las fronteras, y tienes a otro ministro libanés de Industria, que también forma parte de las fuerzas libanesas, es decir, el ministro de Industria y el ministro de Asuntos Exteriores, todos del mismo partido, ese ministro dijo que en realidad es falso decir que Israel está trabajando en el Gran Israel, cuando el propio Benjamin Netanyahu salió y dijo, sí, estoy trabajando en el Gran Israel. Pues bien, ese es el gobierno libanés. Es un tema fascinante y creo que merece una conversación aparte sobre el renacimiento del eje de la resistencia, como tú y yo comentamos la última vez. Me encantaría que volvieras al programa para centrarnos específicamente en esa cuestión. Pero si volvemos la mirada hacia Teherán, parece que Teherán seguirá firme en su exigencia de que se levante el bloqueo naval de Estados Unidos como condición para avanzar. Y si eso ocurre, podría ställas runt säkerhetsdirektas anestedes autonomi. Y si eso no ocurre, y si hay una nueva escalada, una carta que Yemen probablemente jugaría, sería por supuesto cerrar Bab el-Mandeb, porque la estrategia es hacer que el coste de la guerra sea insoportable, ya que militarmente Irán es más débil que Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es una potencia nuclear. Así que el aspecto económico de la guerra es fundamental en la estrategia de Irán. Una interrupción en Bab el-Mandeb provocaría, por supuesto, que casi la mitad del tráfico marítimo mundial se detuviera, y eso sería realmente catastrófico para la economía global, incluida la de Estados Unidos, incluida Europa, para todos. ¿Qué probabilidad hay de que Ansar Allah e Irán jueguen esa carta, que cierren Bab el-Mandeb, si no se logra un avance diplomático significativo en la próxima semana o así? Si la guerra vuelve a empezar, Bab el-Mandeb será la primera carta que usará Ansarullah en Yemen. Y ahí es donde la economía mundial va a sufrir. Sabemos que Arabia Saudí sigue exportando unos 3,5 millones de barriles de petróleo, compensando a través de la terminal de Jeddah en el Mar Rojo por el cierre del estrecho de Hormuz. Pero si hay otra guerra, Bab el-Mandeb se cerrará. Y entonces la economía mundial sufrirá aún más, mucho más, porque Donald Trump dice que Irán está perdiendo $500 millones al día. Y eso no es cierto, porque Irán no exporta más de 1,800,000 barriles en tiempos de paz. Por tanto, no es verdad lo que él dice, que están perdiendo 500 millones. Pero el mundo entero está perdiendo cada día entre 13 y 15 millones de barriles diarios. No hay forma de compensar eso antes de 8 a 12 meses. Con el cierre de Bab el-Mandeb, Europa va a ser la primera en caer de rodillas económicamente. Y Ursula von der Leyen, la presidenta europea, dijo que la única manera de contrarrestarlo es que la gente consuma menos. Lo que en realidad significa que Europa nos está diciendo que no tiene forma de hacer frente a esto. En Francia, el gobierno anunció que va a compensar con $6,000 millones por el aumento de los precios. El precio del diésel pasó de 1,5 a 2,5 euros el litro. Eso es lo que pagamos aquí. Y esto es solo el comienzo de la crisis. El efecto dominó todavía no nos ha alcanzado. Y si hablamos de la gasolina y el diésel, que son el transporte de todo, eso incluye la comida y todos los demás productos y necesidades esenciales. Si se cierra Bab el-Mandeb, cuesta imaginar las consecuencias devastadoras que tendría para el mundo. ¿Y quién va a ejercer suficiente presión sobre Donald Trump? No tiene amigos.
¿Quién va a decirle que pare? Nadie puede obligarle a detenerse, porque es tan narcisista que cree que todo lo que dice es correcto. Y la gente que le rodea realmente le hace creer que todo lo que hace o dice está bien. Y en cada discurso, ataca a Biden, ataca a Obama. Este presidente ha hecho milagros. De repente, Estados Unidos sobrevive solo porque Donald Trump llegó al poder. Y con una persona así, tan inflada, pensar en la economía mundial es lo último que le preocupa. Dijo, tenemos petróleo. Por eso se salió del programa climático. Porque no le importa el clima. No le importa la próxima generación. ¿Qué va a pasar con los niños y con los hijos de esos niños? ¿Qué tipo de mundo estamos dejando atrás? No le importa, porque dice, bueno, la gente en Estados Unidos sufrirá un poco. Esas son sus palabras. Sufrirán un poco, pero sufrir un poco o mucho sigue siendo sufrir. Fue elegido porque dijo que no habría guerra y que bajaría los precios. Los precios han subido y está metido en una guerra israelí porque la ha asumido como propia. Así que, con lo del Bab al-Mandab, da realmente miedo. Por supuesto. Elijah, muchísimas gracias por acompañarnos y por una conversación tan interesante. Espero que vuelvas pronto para un nuevo episodio y podamos seguir hablando de este tema. A nuestros espectadores les recomiendo encarecidamente que sigan a Elijah en X y que visiten su página, egenmanier.com, cuyo enlace dejaré en la descripción. Elijah publica allí con bastante frecuencia. Veo nuevas publicaciones prácticamente todos los días, O al menos varias veces por semana. Así que siempre mantiene a su audiencia bien informada. Elijah, muchas gracias de nuevo y espero tenerte pronto otra vez en el programa. S+. Gracias por invitarse.